Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde exploramos las historias de amor más intensas, las conexiones más profundas y las relaciones que nos inspiran a creer en la magia del corazón. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un romance que ha cautivado a miles, una historia que desafía las expectativas y nos recuerda que el amor verdadero no conoce barreras. Vamos a hablar de Serkan y Özge, dos almas que se encontraron y construyeron un vínculo tan fuerte que parece desafiar la lógica, las convenciones sociales y hasta el destino mismo. Su amor, como dice el título, es simplemente increíble y supera cualquier límite imaginable. Antes de que nos adentremos en los detalles de esta fascinante historia, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias de amor, relaciones significativas y todo lo que nos conecta como seres humanos. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creando contenido que esperamos les guste y les inspire. Así que no lo duden más y hagan clic en ese botón de suscribirse ahora mismo. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos nuestros corazones, porque la historia de Serkan y Özge está a punto de comenzar. Todo comenzó de una manera inesperada. Serkan, un hombre de negocios exitoso, ambicioso y con una reputación de ser frío y calculador, parecía tenerlo todo: riqueza, poder, influencia. Era el arquetipo del ejecutivo moderno, siempre impecable en su traje a medida, su mirada penetrante y su agenda repleta de reuniones importantes. Su vida era una sucesión de logros, de negociaciones fructíferas y de proyectos ambiciosos que siempre lograban un éxito rotundo. Sin embargo, tras esa fachada de hombre invencible, se ocultaba un alma solitaria. En el fondo sentía un vacío, una soledad que ni el éxito profesional podía llenar. Sus apartamentos lujosos, sus coches deportivos y sus viajes exóticos eran solo adornos de una vida que, a pesar de todo, le parecía incompleta. Anhelaba algo más, una conexión genuina, un amor que lo sacudiera de su letargo emocional. Özge, por otro lado, era una joven soñadora, apasionada por la vida, con un espíritu libre y un corazón lleno de bondad. Trabajaba como florista, rodeada de la belleza de la naturaleza, y creía firmemente en el poder del amor. Su taller era un oasis de color y aroma, un refugio donde las flores contaban historias y transmitían emociones. Özge amaba su trabajo no solo por la estética, sino también por la posibilidad de conectar con las personas a través de la belleza de las flores. Cada ramo que creaba era una expresión de sus sentimientos, una forma de transmitir alegría, consuelo o amor. Su vida era sencilla, pero rica en experiencias significativas. Se rodeaba de amigos leales, disfrutaba de la naturaleza y encontraba la felicidad en las pequeñas cosas. Sus caminos se cruzaron de manera casual, un encuentro fortuito que parecía predestinado. Serkan necesitaba un ramo de flores para un evento importante, la inauguración de una nueva sucursal de su empresa. Su asistente, abrumada por la carga de trabajo, había encargado el ramo en la floristería de Özge, sin saber que ese simple encargo cambiaría el destino de su jefe. Özge fue la encargada de crearlo. Desde el primer momento hubo una conexión, una chispa que encendió algo especial entre ellos. Cuando Serkan entró en la floristería, su mirada fría y distante se suavizó al contemplar la belleza de Özge rodeada de flores. Ella, por su parte, sintió una extraña atracción hacia ese hombre que parecía tan distante y a la vez tan vulnerable. Serkan, acostumbrado a la formalidad y la distancia, se sintió atraído por la calidez y la autenticidad de Özge. Su sonrisa radiante, su voz melodiosa y su entusiasmo contagioso le recordaron que existía un mundo más allá de los negocios y las cifras. Ella, por su parte, vio más allá de la fachada de hombre de negocios exitoso y descubrió a un hombre sensible y vulnerable. Intuyó que detrás de su armadura de frialdad se escondía un corazón herido que necesitaba ser amado. Sin embargo, su relación no fue fácil desde el principio. Sus mundos eran completamente diferentes, sus personalidades chocaban a veces y las presiones externas intentaban separarlos. La familia de Serkan no aprobaba su relación con Özge, considerándola una mujer poco sofisticada para él. Su madre, una mujer de la alta sociedad, veía a Özge como una intrusa que amenazaba el estatus y el linaje de la familia. Sus constantes comentarios despectivos y sus intentos de sabotear la relación crearon una tensión constante entre Serkan y su familia. Los amigos de Serkan tampoco entendían su elección, cuestionando su criterio y su reputación.
Para ellos, Ozge era una simple florista que no encajaba en su círculo social. No comprendían que podía ver Serkan en una mujer tan diferente a las que solía frecuentar. Pero Serkan y Ozge estaban decididos a luchar por su amor, a demostrar que lo que sentían era real y que valía la pena superar cualquier obstáculo. Se enfrentaron a las críticas, a los prejuicios y a las presiones sociales con valentía y determinación. Su amor se convirtió en su escudo, su refugio y su mayor fortaleza. A pesar de las dificultades, su amor se hizo más fuerte con cada desafío que enfrentaban. Aprendieron a comunicarse, a comprenderse y a aceptarse mutuamente tal como eran. Serkan descubrió la alegría de vivir una vida más sencilla, valorando las pequeñas cosas y conectando con sus emociones. Empezó a disfrutar de los paseos por el parque, de las cenas caseras y de las conversaciones profundas con Ozge. Descubrió que la felicidad no se encontraba en la acumulación de bienes materiales, sino en la conexión humana y en la capacidad de amar y ser amado. Ozge, por su parte, aprendió a ser más fuerte, a defender sus convicciones y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Se enfrentó a la familia y a los amigos de Serkan con dignidad y firmeza, demostrando que era una mujer valiosa y digna de su amor. Uno de los momentos más difíciles de su relación fue cuando Serkan tuvo que tomar una decisión importante que podría afectar su futuro y el de Ozge. Su empresa estaba en crisis, debido a una mala inversión y a la creciente competencia en el mercado. La única manera de salvarla era aceptar una oferta de un inversor extranjero que no aprobaba su relación. El inversor, un hombre poderoso y despiadado, le había dejado claro a Serkan que para cerrar el trato debía renunciar a Ozge. Consideraba que su relación era una distracción que afectaba su capacidad de tomar decisiones racionales. Serkan se encontró en una encrucijada: elegir su carrera y su futuro económico o elegir el amor de su vida. La presión era inmensa, el futuro de su empresa y de sus empleados dependía de su decisión. Después de mucha reflexión, noches en vela y conversaciones profundas con Ozge, Serkan tomó una decisión valiente: renunció a la oferta y buscó una solución alternativa para salvar su empresa, una solución que no comprometiera su relación con Ozge. Vendió algunas de sus propiedades, renegoció deudas y buscó nuevos inversores que creyeran en su proyecto y respetaran su vida personal. Esta decisión demostró su compromiso con ella y su disposición a sacrificarlo todo por su amor. Demostró que el amor era más importante que el dinero y el poder. Ozge, al ver la determinación de Serkan, se sintió más enamorada que nunca. Ella también estaba dispuesta a hacer sacrificios por él, a apoyarlo en sus momentos difíciles y a estar a su lado sin importar lo que pasara. Le ofreció su apoyo incondicional, le brindó consuelo y le recordó que juntos podían superar cualquier obstáculo. Juntos lograron superar la crisis de la empresa y reconstruir su vida, basándose en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Demostraron que el amor verdadero es capaz de transformar las vidas y de superar las adversidades. Con el tiempo, la familia y los amigos de Serkan comenzaron a aceptar su relación con Ozge. Se dieron cuenta de que ella lo hacía feliz y que su amor era verdadero. La madre de Serkan, al ver la transformación de su hijo y la felicidad que le brindaba Ozge, finalmente aceptó su relación y le pidió perdón por sus prejuicios. Los amigos de Serkan, al conocer mejor a Ozge, se dieron cuenta de que era una mujer inteligente, sensible y con un gran corazón. Incluso aquellos que inicialmente se habían opuesto a su relación terminaron por admirar la fuerza de su vínculo. Serkan y Ozge se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos. Fue un momento mágico, lleno de amor y alegría. La floristería de Ozge se encargó de la decoración, creando un ambiente romántico y lleno de flores. Serkan, visiblemente emocionado, le prometió a Ozge amor eterno. Ozge, con lágrimas en los ojos, le juró a Serkan lealtad y compañerismo. Su historia se convirtió en un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo, que no importa de dónde vengas ni cuáles sean tus diferencias, si hay amor verdadero, todo es posible. Su amor no solo transformó sus vidas, sino que también inspiró a muchas otras personas a creer en el poder del amor verdadero. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que el amor no conoce límites. Se convirtieron en un referente para muchas parejas que enfrentaban dificultades en sus relaciones. Su historia fue contada en revistas, programas de televisión y redes sociales, inspirando a miles de personas a luchar por sus sueños y a creer en el amor verdadero. Serkan y Ozge demostraron que el amor puede ser increíble, desafiando todas las expectativas y construyendo un vínculo que dura para siempre.
La clave de su éxito radica en la honestidad, la comunicación abierta y la voluntad de comprometerse. Aprendieron a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, a celebrar sus logros y a crecer juntos como pareja. Se comunicaban abiertamente, expresaban sus sentimientos y resolvían sus conflictos de manera constructiva. Nunca dejaron de enamorarse el uno del otro y siempre se esforzaron por mantener viva la llama del amor. Se sorprendían mutuamente con pequeños gestos, se dedicaban tiempo de calidad y mantenían viva la pasión en su relación. Y así, la historia de Serkan y Özge nos enseña que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Nos recuerda que el amor no es perfecto, pero que puede ser increíblemente hermoso. Nos inspira a creer en la magia del corazón y a nunca renunciar a la posibilidad de encontrar un amor que nos complete y nos haga felices. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado de esta hermosa historia de amor tanto como yo disfruté contándosela. Hemos visto cómo Serkan y Özge desafiaron los límites sociales, las expectativas familiares y hasta sus propias inseguridades para construir un amor que sin duda es inspirador. Su relación nos demuestra que la conexión genuina, la comunicación y la voluntad de superar los obstáculos son la base de una relación duradera y feliz. Recordemos que el amor, en su forma más pura, no conoce barreras y puede florecer en los lugares más inesperados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya inspirado y les haya recordado el poder del amor verdadero. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste y les haga reflexionar. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Qué les inspiró más? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Nos encantaría leer sus opiniones y comentarios. No sean tímidos y compartan sus pensamientos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con esta historia, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse nos ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Así que no esperen más y hagan clic en esos botones ahora mismo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que el amor los acompañe siempre.